Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy hemos llegado al capítulo número 7 del profeta Amós, que es el inicio de una nueva sección dentro de este libro. Ya pasamos por la sección de castigos para los países circunvecinos, también para Judá e Israel. Terminamos también con la sección mensajes proféticos para Israel y en este momento estamos entrando en las visiones de amenazas contra Israel, que va desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9 y de esa manera terminar ya todo el libro de Amós. Pero particularmente en este capítulo 7 vamos a ver tres visiones: la visión de las langostas, la visión del fuego, la visión de la plomada y también una circunstancia con un sacerdote llamado Amasías que se opone al profeta Amós. Y este relato comienza de la siguiente manera: así me ha mostrado Jehová el Señor. Aquí vemos cómo Dios lo llama al ministerio profético y lo hace a través de una serie de visiones, tres en específico. Por lo menos las que están narradas aquí en el capítulo 7 dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. Y aquí él criaba, o sea, Dios criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y esto es evidentemente un lenguaje agrícola que el profeta entendía de manera perfecta. Lo entendía muy bien, sabía de lo que estaba hablando y las personas también podían entenderle, porque ese era el diario vivir, estar constantemente pendiente de las lluvias, de los tiempos de siembra, los tiempos de riego, los tiempos de cosecha y nuevamente trabajar la tierra para la siguiente producción. Y aquí Dios le dice a su siervo Amós que él ha preparado langostas. La langosta es símbolo de desgracia, símbolo de destrucción. Es una plaga que ya incluso estudiamos en el libro del profeta Joel. Cuando comenzaba a crecer el heno tardío, es decir, la hierba que produce la semilla. El heno tardío es cuando ya la planta florea y da el fruto, llega un momento en que sigue creciendo, pero para producir la semilla que se va a reutilizar para la siguiente siembra en la próxima temporada. Y el Señor había preparado la langosta para que destruyese este heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas. La siega es la cosecha del trigo y la cebada, que eran para el rey, no que le pertenecían al rey porque él tenía un campo especial o tenía su propio campo, sino que las primeras cosechas se las llevaban al rey. Y ya esto forma parte también de las injusticias, porque las primeras cosechas, el primer fruto de la tierra, debía ofrecerse a Dios como muestra de agradecimiento por todo lo que Dios había producido. Y es evidente que el rey se aprovechaba de esa autoridad que tenía para explotar al pueblo. Y una vez que habían satisfecho los gustos personales del rey, entonces venía esta circunstancia adversa de pasar por las langostas. El Señor dijo: yo preparé la langosta, aunque esto puede ser desde un lenguaje simbólico, como lo estudiamos también en Joel, que pudo haber sido de manera literal, aunque no hay un registro de un acontecimiento tal, aunque era muy común que existieran las plagas de langostas, pero ellos tenían el medio y tenían ya las formas de cómo deshacerse de las plagas de langostas. Así que es posible que tenga una alusión simbólica a la invasión que iban a tener los asirios en el año 723-722 y por supuesto con algunas circunstancias anteriores a ese evento en particular. El versículo número 2 dice: y aconteció que cuando acabó de comer la langosta, la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová. Aquí está hablando el profeta. Una vez que el profeta está viendo la visión y ve que la plaga está destruyendo todo, el mismo profeta le dice: Señor Jehová, perdona ahora, entra en una intercesión, perdona a tu pueblo ahora, porque ya leímos que al profeta le dolía la circunstancia que estaba viviendo Israel
en el norte, aunque él era de Judá, pero le dolía la circunstancia de sus hermanos. Y hace una pregunta: ¿quién levantará a Jacob? En esta circunstancia tan precaria, ¿quién ayudará a este pueblo a levantarse? Porque es un pueblo pequeño, es débil, es frágil. Sentía el profeta amor por el pueblo de Israel. Y si un hombre común, llamado al ministerio profético, sentía dolor por un pueblo que él mismo describió como constantemente dedicados al mal, por todo lo que ya estudiamos en capítulos anteriores, imagínate cuánto dolor tenía Dios también por el pueblo de Israel. Y el Señor le responde a Amós en el versículo 3 diciendo: ¿se arrepintió Jehová de esto? No es una pregunta, parece una exclamación, pero la manera como el Señor responde hace ver de que Él hace reflexionar al profeta. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Piensa bien, Amós, que todo lo que yo hago, que todo lo que yo ejecuto, se hace porque es ya la opción que quedaba, en este caso para Israel, de castigarles de esta manera. Pero como esto es una visión, sabes tú que es una advertencia para ellos. Pero yo sé que ellos no van a cambiar. Yo sé que ellos van a seguir en lo mismo. Entonces, esto no será, no porque yo no quiera perdonarles, no porque yo no quiera lo mejor para ellos, no porque yo quiera que la langosta destruya todas sus cosechas o que las naciones extranjeras invadan el territorio. Esto sucede porque ellos quieren seguir haciendo las cosas a su manera. Por lo tanto, no será como tú me estás diciendo, sino como yo te estoy diciendo, al menos que ellos cambien. Pero yo sé que no van a cambiar. Versículo número 4. Jehová el Señor me mostró así, y aquí viene una segunda visión. En este caso es la visión del fuego. Ya vimos la de la langosta, ahora viene la del fuego. El Señor me mostró, y aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, para dar el pago definitivo a este sistema y a estas personas que se habían dedicado al mal, aun cuando mantenían formas de culto. Y sigue diciendo el relato: y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra, una parte. Así que es un juicio parcial o un juicio también de advertencia para que las personas reaccionen, porque yo estoy seguro que también había un pueblo remanente fiel que manifestaba amor hacia Dios y que estaba dispuesto a hacer su voluntad y que podían salvarse de las consecuencias. Así que consumió una parte de la tierra, esto también desde un lenguaje simbólico. Pero no dejaba de ser dolorosa la circunstancia, y el profeta vuelve a repetir prácticamente lo mismo que hizo en la primera visión de langostas. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. Primero el profeta dice: Señor, perdona ahora. Y ahora dice: cesa, Señor, ya no permitas que tu pueblo siga pasando por esto. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y el Señor vuelve a responder en el versículo 6, se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco. No será. Evidentemente, y vuelvo a repetir lo que acabo de decir, Dios quería lo mejor para Israel. Dios no quería que ellos pasaran por esta circunstancia. Pero mira, Dios no puede tolerar el pecado. Dios ama inmensurablemente al ser humano que está en una condición pecaminosa, cualquiera sea su circunstancia, y esto no lo podemos colocar en duda. Pero Dios no puede tolerar el pecado. Si vimos cómo emitió juicios a las naciones que estaban alrededor de Israel, ¿cómo iba a permitir que el pueblo con el cual Él se había identificado para que ellos cumplieran una misión? ¿Cómo podía el Señor pasar por alto las faltas que ellos hacían? Porque era peor lo que ellos hacían. Era peor porque habían recibido mayor luz. Entonces, ¿se arrepintió Jehová de esto? No, no será esto tampoco. Porque el problema
no son las personas, sino lo que hacen. Por eso es que el Señor nos llama a un arrepentimiento y a una transformación de vida. Pero cuando las personas no quieren dejarse cambiar, irremediablemente la consecuencia va a venir. Por eso es que el apóstol Pablo llegó a decir en algún momento: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es la dádiva, es el regalo, es el don que lamentablemente muchas personas en el pasado despreciaron y en el presente aún siguen despreciando. Las nuevas generaciones hoy, en su mayoría, desprecian los llamados del Señor, los ignoran y hasta los consideran innecesarios para la vida. Tampoco será esto, dijo Jehová el Señor. Me enseñó así, he aquí que estaba sobre un muro hecho a plomo. El Señor estaba sobre un muro. No sé cómo vio a Dios, porque en realidad el profeta no lo describe, pero él hace ver de que el Señor está sobre un muro. Un muro que ha sido evidentemente construido y que ahora va a pasar por un proceso de evaluación. Lo primero que Dios le muestra a Amós en este segmento, posiblemente antes de ir a Israel del Norte, mientras estaba ejerciendo su labor ganadera y agrícola, le muestra la plaga de langostas, le muestra el fuego que consume una parte, y ahora el Señor se muestra a sí mismo sobre un muro hecho a plomo. ¿Qué significa a plomo? Que ha sido evaluado, que ha sido revisado. Los maestros de construcción utilizan la plomada, que es un objeto de metal sostenido por una cuerda. Permite ver si la pared que se ha levantado está adecuada para seguir la construcción. Es decir, no está torcida. Si la pared está torcida, la plomada lo va a mostrar. Yo no sé mucho de construcción, pero he visto personas cómo lo hacen. Si la pared está torcida, toca tumbar la pared y volverla a hacer. Pero es imposible tolerar una pared torcida porque daña toda la construcción, no solamente desde lo estético, sino también desde lo funcional. Puede ser catastrófico morar en una vivienda que no está a plomo. Y el Señor entonces muestra la pared o muestra el muro que está hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil, que era el instrumento para saber si realmente esa pared estaba derecha. Y Dios llama al profeta y le dice: mira lo que estoy haciendo. Si la pared está derecha, no pasa nada, continuamos la construcción. Si la pared está torcida, aquí toca derrumbar. Y tú te has dado cuenta que Israel está torcido en todos los aspectos. Versículo número 8. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y Amós respondió: una plomada de albañil, cosa que seguramente él conocía muy bien. No era que la había visto, era que posiblemente hasta la había utilizado. Es muy probable que Amós haya construido su propia casa. Un hombre de campo que maneja bien el ganado, es evidente que también tuvo que haber aprendido el arte de la construcción. No es la regla, pero es muy probable que haya sido así. Que él mismo haya diseñado y construido su casa y que supiera utilizar correctamente la plomada y entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Y el Señor le dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más, porque están, aunque no lo dice aquí, pero es que todos los capítulos anteriores nos lo han mostrado, porque están torcidos completamente. Desde lo moral, lo social, hasta lo espiritual. Completamente distorsionados del plan de Dios. Versículo número 9. Los lugares altos de Isaac, que nunca debieron haber existido, esos lugares altos. Los lugares altos eran lugares de adoración, pero no precisamente a Jehová, aunque algunos iban a adorar a Jehová, en su mayoría eran lugares de idolatría. Tenían sus propios ídolos.
Los lugares altos de Isaac, ahora se menciona a Isaac. Primero vimos en el libro de Oseas cómo se mencionaba a Efraín, el hijo de José, que a la final es haciendo referencia a todo este pueblo de Israel del norte. Después se menciona a José en capítulos anteriores, aquí en el libro del profeta Amós, para entender de que la historia de ese pueblo era una historia de fidelidad. Sus padres eran fieles. José fue un hombre fiel, aún en los momentos más adversos. Pero ahora retrocedemos un poco más al pasado y nos vamos hasta donde Isaac. Ellos eran los hijos de Isaac, eran los hijos de Jacob, eran los hijos de Abraham. Pero si había una característica en Isaac que vale la pena recalcar en este momento, era la confianza que tenía en Dios y en su padre Abraham. Porque el padre Abraham fue y le buscó esposa y él la aceptó porque lo consideró también como voluntad del Señor. Isaac es un modelo y un ejemplo de cosas que se deben hacer en el caso de la elección de la pareja y en el caso también del respeto a su papá, pues él respetaba a su padre porque veía que su padre era un hombre de Dios. Y por supuesto ese mismo respeto que le tenía a su padre, ya desde lo espiritual se lo tenía al Dios Todopoderoso, porque Isaac fue obediente incluso hasta el punto de dejarse sacrificar cuando era un adolescente. Aceptar la voluntad del Señor cuando su propio padre le dijo: hijo mío, tú eres el cordero del sacrificio. Dios me ha dicho a mí que yo te sacrifique. Entonces, si José es un ejemplo de fidelidad, también lo es Isaac, incluso desde los momentos más tempranos de su vida. Él comprendió lo que significaba ser fiel a Dios. Y entendió cuando su padre le dijo: Dios proveerá, no tenemos cordero para el sacrificio, pero Dios proveerá. Y el jovencito aceptó la voluntad del Padre Celestial. Y Dios le protegió la vida proveyendo cordero para el sacrificio cuando Abraham ya había levantado el cuchillo para sacrificar a su propio hijo. Y ahora Dios los llama a ellos hijos de Isaac, o les recuerda, porque ya lo sabían, pero con tristeza habla de los lugares altos de Isaac. O sea, todo lo contrario a lo que fue Isaac, ahora lo eran ellos en este tiempo histórico. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Dios va a permitir que la langosta, el fuego, consuman todo eso, desde lo simbólico con la invasión de los asirios. Serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Jeroboam el rey actual en ese momento histórico. Jeroboam II. Un hombre que se destacó por vivir en un tiempo de prosperidad, pero donde se desbordó el pueblo a una idolatría grosera. Ahora, a partir del versículo número 10, ya vimos tres visiones: la visión de la langosta, la visión del fuego, la visión de la plomada. Juicios y evaluación. O sea que Dios no emite un juicio sin antes hacer la evaluación. Y tiene todas las evidencias de que se hizo todo lo posible para que el desastre no viniese. Ahora, claro, esto es un mensaje fuerte. Las personas que estaban escuchando al profeta evidentemente transmitieron este mensaje a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos, y llegó a oídos de un hombre llamado Amasías. ¿Y quién era Amasías? Según lo que dice el versículo número 10, era un sacerdote. Pero no eran los sacerdotes que nosotros tenemos en mente que estaban en el templo de Jerusalén. No se describe que fuera del linaje de los levitas, pero tenía un sacerdocio. Y como no podemos olvidar que estamos en un periodo, un mensaje que se está dando en Israel del norte había, allí en Efraín, ellos tenían 2 becerros de adoración. Y uno estaba en Betel. Betel, ya sabemos que traduce al castellano casa de Dios, ya conocemos la historia, porque ya lo mencionamos aquí mismo en el libro de Amós, de toda la historia que tiene esta ciudad o este lugar, este sitio en específico desde el mismo tiempo de Jacob.
Entonces Betel se convirtió en un centro de oración y tenía sacerdotes, y uno de esos sacerdotes era Amasías. Y Amasías, claro, al escuchar todo este mensaje, se comunica directamente con el rey Jeroboam. Le envía a decir a el rey Jeroboam: Amós, este profeta que viene de Judá, se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir estas palabras. Aquí hay un hombre que está alterando al pueblo, está conmoviendo a las personas contra ti, diciendo cosas contra ti. En realidad el mensaje no era contra Jeroboam. Entonces pudiéramos nosotros decir que Amasías tergiversó el mensaje, o lo entendió mal, o lo exageró para que la cólera del rey se encendiera. Este hombre está conspirando y pone palabras en el pueblo que no pueden seguir siendo toleradas. Versículo 11, porque ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada. A ver, nosotros vamos por el capítulo número 7 y en los primeros 6 capítulos en ningún momento hemos leído que Amós haya dicho Jeroboam morirá a espada. Es evidente que el líder desvía al pueblo, todo el pueblo sufre las consecuencias y por supuesto también el rey sufrirá las consecuencias, pero los reyes son cambiantes. O sea, no necesariamente tenía que ser Jeroboam el que iba a ver todo el desastre que iba a ocurrir, y de hecho la historia corrobora que después de Jeroboam vino su hijo. A su hijo sí lo mataron. El conspirador duró un breve tiempo en el trono y vinieron después otros sucesores también que se montaron despiadadamente en el trono, hasta que llegó el último rey de Israel llamado Oseas, no el profeta, un rey que tenía el mismo nombre del profeta que ya estudiamos en otro libro. Entonces no era necesariamente que el desastre viniera en el periodo del rey Jeroboam, pero el rey Jeroboam también había contribuido para que el pueblo se desviara. Así que tan malo era el rey como lo era el pueblo. Pero ellos todavía tenían oportunidad de cambiar, porque esos juicios no habían llegado. Lo que Amós había visto eran las consecuencias que ellos iban a sufrir si seguían viviendo de esa manera. Así que veámoslo como una advertencia. Pero Amasías dijo las cosas como él las interpretó o las exageró para que el rey tomara acciones en el asunto. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Hay una parte de verdad, pero también hay un pequeño error que cambia todo el sentido del mensaje con lo que tiene que ver en el caso con el rey. Ya sabemos que hubo varios reyes, lo acabo de mencionar. Y Amasías dijo a Amós. Ellos tuvieron una conversación quizás un poco también álgida por parte de Amasías. Dijo a Amós vidente, porque lo reconoce como profeta. Palabra vidente quiere decir que es un hombre utilizado por Dios para comunicar un mensaje, así que no negó que venía de parte de Dios el mensaje, pero políticamente hablando no era correcto decirlo. O sea, no conviene decir este mensaje. Vidente, vete y huye a la tierra de Judá, vete a tu lugar, tú no eres de aquí. No vengas a alterar al pueblo. Saben, hermanos, y esto me llama mucho la atención porque hoy en día muchas cosas no se dicen, no porque no sean verdad, sino porque algunos deducen que no es conveniente decirlo. Algunas cosas, incluso desde nuestro ambiente, claro, esas cosas pasan desde lo político. Desde lo político es muy común porque ellos buscan sus estrategias de congraciarse con el pueblo, de utilizar la estrategia maquiavélica. La estrategia maquiavélica es una estrategia política que se ha venido utilizando de que el pueblo se sienta contento así le digan mentiras. Pero desde el punto religioso, decir mentiras no soluciona el problema. Bueno, no soluciona el problema de ningún ámbito, pero las personas ya saben que los políticos son corruptos. Y por más que sean sinceros, las personas ya no le creen por el historial que tienen otros en el pasado. Pero desde el ambiente religioso debe tener primacía la verdad. Debe tener relevancia decir las cosas correctas, así nos duelan. Más vale una verdad que te haga sentir un dolor y no una mentira que a la final va a traer un dolor peor, va a traer una tranquilidad momentánea, pero sus resultados son más terribles aún.
Entonces es mejor decir la verdad. Porque cuando tú sabes la verdad, sabes lo que tienes que corregir. Y te va a doler. Pero a la final vas a sanar la herida. De nada sirve decir estás bien cuando en realidad no lo estás. Infundando falsas esperanzas. Amós, vete de aquí. No conviene que sigas diciendo estas cosas. Vete a tu tierra, tú no eres de aquí. Come tu pan allá. Fíjate, claro, uno lee esto de esta manera, pero si nos detenemos un poco a reflexionar, nos daremos cuenta que lo que Amasías le está diciendo, mira, si tú quieres, di lo que quieras en Judá. Si tú quieres vivir de la profecía, si tú quieres vivir de los mensajes que da, vete a tu pueblo y di lo que ellos quieran escuchar. Come tu pan allá y vive el tiempo que te toque vivir, porque el mismo Amasías sabía que él dependía de lo que hacía como sacerdote de los becerros y de los ídolos que tenían. Y la idea era tener al pueblo que sosteniera el sacerdocio. O sea que prácticamente aquí lo que se está viendo amenazado, o lo que Amasías ve como una amenaza, es que se le está cayendo su sustento diario. Come tu pan allá y déjame que yo me coma el mío aquí. Pero no me estés alterando al pueblo. Profetiza por allá. Y no profetices más en Betel, donde ellos tenían el becerro de adoración. No profetices más aquí. No nos quites el negocio. Lo triste es que hoy puede estar pasando lo mismo. No digas esto porque se nos alborota el pueblo. No enseñes de esto porque no es conveniente, se nos puede caer la estructura. Entonces los años que hemos venido nosotros desarrollando esta empresa, por ponerle un nombre, porque en realidad la iglesia no es una empresa, no debería ser una empresa. Debería ser una comunidad de fe donde nos ayudemos mutuamente. Pero hoy lamentablemente muchas personas lo ven como una empresa. Entonces hay cosas que, según la percepción de estas personas, no se debe decir para que el negocio no se dañe. Y eso está peor aún porque ellos saben que es lo correcto, pero no lo dicen por conveniencia. Y muchas personas les creen. No profetices más en Betel, porque es santuario del rey. El rey ha hecho su morada aquí. Políticamente necesitamos el control. Religiosamente también necesitamos tener a las personas controladas. Si nos echas por tierra la estructura religiosa, vamos a perder también el gobierno. Oye, entiéndenos. Y haz tú lo mismo allá en Jerusalén. Hay un refrán que dice, cada ladrón juzga por su propia condición. Y él está viendo a Amós como un enemigo potencial, no por la enseñanza, sino por lo que él podía perder como sacerdote. No le convenía tener a Amós en ese lugar. A Betel también se le describe como la capital del reino. El rey tenía allí su sede. La capital era Samaria, la capital política, pero la capital religiosa era Betel. Así que el rey se había trasladado para allá para fortalecer su reino. Entonces respondió Amós. No se iba a quedar callado Amós. O sea, la manera como Amasías le habla, Amós dice, ya va, un momentico, tú estás muy equivocado. O sea, yo no vine aquí para quitarte a ti nada. Yo no vine aquí buscando ganancias monetarias, ni tampoco he venido a negociar el mensaje. Tú me estás viendo a mí como si fueras tú, pero yo no soy tú. No me mires como tú. Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta. Qué interesante porque sí era profeta, pero él mismo, y fíjate que aquí hay un detalle que esto nosotros también debe llamarnos a la reflexión. Él mismo no se adjudica el título de profeta, aunque sí lo era. Digamos que desde la humildad, él sabía que no tenía la capacidad intelectual como los escolares o los que habían pasado por los colegios proféticos o los que habían sido instruidos por grandes maestros de la ley. No tenía ese título que lo avalaba como profeta, pero tenía la autoridad que Dios mismo le había dado. Los verdaderos profetas nunca se identificaron, o por lo menos en su mayoría,
no se identificaron públicamente como profetas, simplemente eran los mensajeros del Señor que Dios les había dado para transmitir un mensaje. Y en este caso, un hombre que no había pasado por la escuela de los profetas o que no había recibido instrucción de grandes sabios, sabía que Dios lo había llamado, pero no ostentaba el título de profeta. Hoy a mí me sorprende, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay personas que se autonombran profetas. Y la gente los llama así, el profeta fulano de tal. No sé quién los nombró, no sé quién los llamó. Aquí vemos un verdadero profeta de Dios, que le tocó que dejarlo todo por llevar un mensaje que a la gente, o por lo menos en este caso a Amasías como sacerdote, no le agradaba para nada. Y él en su humildad dice, yo no soy profeta, yo simplemente soy un hombre de campo, soy un boyero, un hombre que trabaja la agricultura, que recojo higos silvestres. O como quizás lo dicen otras versiones, yo recojo los frutos del sicomoro. Yo soy un hombre de campo. Tampoco soy hijo de profeta porque no he recibido instrucción de un maestro. Pero Dios me ha llamado porque el versículo 15 dice, pero Jehová me tomó de detrás del ganado donde yo estaba y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel, ve y comunica este mensaje. La palabra profeta en hebreo es naví y en griego cuando lleguemos al Nuevo Testamento se traduce como profetés, que en realidad lo que quiere decir es que dice o habla en lugar de otro como representante de. Lo que hace es comunicar lo que Dios le ha mostrado. Así que si alguien ostenta el título de profeta, hay pruebas o hay evidencias de un verdadero profeta. Lo primero es Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso es porque no les ha amanecido. Si esta persona que se autoproclama profeta o que se identifica como tener el don profético en su vida, vamos a hacerle la evaluación. ¿Usted respeta los mandamientos de Dios? ¿Usted respeta los 10 mandamientos? Los 10, no 9, 10. ¿Usted cree que ese testimonio todavía está vigente en este tiempo del fin? No, eso era para los judíos. Amigo, usted no es profeta. Porque el profeta repite lo que Dios ya había dicho. Y la Biblia nos ha enseñado en todos estos 800 y tantos capítulos que hemos venido estudiando, nos ha enseñado que los preceptos y la ley del Señor son buenos y perfectos y que Dios no cambia. Así que este hombre fue a cumplir lo que Dios le había encomendado. No era por gusto personal, era por una orden divina. Ahora pues, dice Amós, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel. O sea, tú quieres que yo haga todo lo contrario a lo que Dios me ha ordenado que yo haga. O sea, tú quieres que yo haga las cosas a tu manera y que yo desprecie la orden del Señor. Y me dices, no hables contra la casa de Isaac, o sea, contra Israel. Por tanto, y aquí Amós, seguramente no me cabe la menor duda de que Dios mismo le había dicho, al que se te oponga, le vas a decir estas palabras. Palabras que son fuertes y posiblemente tienen una connotación simbólica sobre el efecto que iba a causar sobre su familia. El hecho de rechazar el mensaje de Dios y más aún diciéndose sacerdote. Sacerdote falso, pero teniendo cierto grado de autoridad sobre las personas, porque las personas les creían lo que Amasías decía. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera, prostituta en medio de la ciudad. No quiere decir que literalmente se iba a convertir la mujer de Amasías en una prostituta, pero iba a pasar por una terrible experiencia dolorosa e indeseable para ella, porque iba también a ser llevada en cautiverio, o iba a pasar por una circunstancia tan desagradable que se le compara con el acto de la prostitución. Y tus hijos y tus hijas caerán en espada, lo que quiere decir es que morirían. Tu tierra será repartida por suerte, toda tu herencia, y tú morirás en tierra inmunda, hablando de tierras extranjeras, e Israel será llevado cautivo lejos de tu tierra. Hermanos, mira, aquí termina el capítulo, pero la enseñanza principal es que Dios da una orden.
Ve y cumple esta orden y ve da esta advertencia. Sea que a la gente le guste o sea que no le guste, cuando estudiamos Ezequiel prácticamente el mensaje fue el mismo, tú lo tienes que decir, así a las personas no les guste el mensaje. Es que esto no es para que te guste. Cuando tú vas al médico, tú no vas para que el médico te diga lo que tú quieres escuchar. Tú vas al médico para que te diga la verdad. Doctor, ¿qué tengo? El médico no te va a decir qué quieres que te diga. El médico te va a decir, esta es tu realidad. Y si esta es tu realidad, yo te recomiendo que empieces a tener un tratamiento que te ayude a subsanar ese problema. Ya queda de tu parte si tomarte o no tomarte el tratamiento, si hacerlo o no hacerlo. Pero yo tengo la responsabilidad de decirte cuál es tu condición. Desde lo espiritual es igual. Nosotros como predicadores o instructores o lo que se nos permita decir, tenemos que hacerlo, número 1, para glorificar a Dios. Número 2, para advertir a las personas. Y número 3, para que las personas tomen una decisión. Yo no te puedo obligar a hacer lo que tú no quieres hacer. Esa decisión es tuya, pero tú no me puedes obligar a decir algo que tú quieras escuchar, cuando en realidad la verdad es otra. Nosotros no estamos para complacer al ser humano, estamos para glorificar a Dios y para que el ser humano entienda la voluntad del Señor y pueda vivir bien para siempre. La terquedad, querer hacer las cosas a nuestra manera, nos va a traer plaga de destrucción, nos va a traer fuego y cuando se nos evalúe por completo, se va a decir de verdad se merecían esto porque se les pasó la plomada y estaban totalmente torcidos. Pero quiero decirte algo, que estas advertencias son beneficiosas porque para ti y para mí aún hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Y la esperanza nos motiva a confiar en el Señor, de saber de que podemos cambiar. ¿Estarías tú dispuesto a dejarte cambiar? ¿Estarías tú dispuesto a aceptar la voluntad del Señor, fuese cual fuese? ¿Estás tú dispuesto a vivir de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial para que en el momento que se haga la evaluación podamos ser presentados justos delante del Padre por los méritos y la justicia de nuestro Salvador Cristo Jesús? Entonces que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.